Va. Ok. Entonces, les digo que debemos de estar atentos porque un nuevo ciclo se va a comenzar, ¿verdad? Como nuevo ciclo y siendo congruente con lo que estamos enseñando, tengo yo que cerrar círculos, le llamo yo. Es decir, a cerrar este círculo que hemos abierto, que lo abrimos en el PESA del año pasado, donde activamos nuestra Merkabah, la gran mayoría, ¿verdad? Estábamos mucho más en ese momento. A partir de ese momento, recuerden, si yo tengo algo muy claro que yo quiero, Pedro, ya comenzamos. Hay algo que tengo yo muy claro y que no quiero que ustedes vayan a perder tampoco sus perspectivas. Activar la Merkabah, ¿qué es? Hoy vamos a tocar un poquito eso. Activar la Merkabah implica gestar o activar un poder en nosotros, una herramienta de poder en nosotros. Pero una herramienta de poder puede ser una herramienta para ayudarte a construir un mejor futuro en el contexto de lo que lo hablamos nosotros, ¿verdad? O una herramienta que te puede involucionar. ¿Por qué? Porque la energía de todas maneras se mueve. Si yo tengo mi Merkabah activada, sea que yo trabaje o programe, instale en mi subconsciente los programas debidos, yo voy a explosionar, ¿cómo se diría? Expandirme hacia arriba y crear un toroide positivo, es decir, con la frecuencia correcta, o más bien dicho, con la dirección y el sentido correcto, porque nosotros salimos del centro de nuestro corazón hacia arriba. Así funciona nuestra energía. Cuando ustedes mediten, no olviden que estamos creando la figura de la manzana, del centro de la semilla que es nuestro corazón, sale el toroide hacia abajo, y vuelve a entrar. Eso ya lo vimos en una determinada ocasión. Antes de PESA voy a tratar de sintetizar el curso de la fe y en donde explicaré la Sefirot, ¿verdad? Con las dos Sefirot piloto de cómo funcionan con esto y cómo el Padre Nuestro encaja en todo eso. No como una repetición, sino que como el concepto de oración. ¿Qué les quiero acotar en este momento? Si el sentido de la explosión o del movimiento de la energía creadora va así, en forma de manzana, si yo he activado mi Merkabah, si yo no pongo el trabajo que debo de hacer a nivel consciente, o a nivel de acción más bien dicho, ¿qué me va a suceder? Yo inmediatamente invierto, está hacia arriba, pero ¿qué va a pasar? Invierto el sentido de la explosión, ¿verdad? ¿Y qué voy a hacer? Una implosión. ¿Bien? Por ejemplo, estaba leyendo en un análisis de uno de los de gringo, el análisis, ¿verdad? Sea cierto o no. A mí lo que me interesa saber es el término que él ocupó. A mí me gusta ver los términos que ocupan y cómo los aplican. Dice el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos. Dice, Venezuela está en un momento de una implosión. ¿Y por qué? Porque él se trató de expandir y expandir al mismo tiempo de subsidiar y subsidiar a su pueblo. Eso creó una anemia dentro de la economía de ellos. ¿Y ahora qué va a pasar? Una implosión. La intención, fíjense que es crecer, dominar, formar el mercado común suramericano. Esas ideas no son malas, son las ideas de Bolívar. Y por eso ellos abanderan las ideas de Bolívar. Ok, pero eso no está bien aplicado. No está bien hecho, está sobre la base de corrupción. Entonces, ¿qué va a haber ahora? Una implosión de una muy buena idea. Es probable, sea provocada, sea boicoteada, como lo que sea. El asunto es que va a existir. Algo que debemos de superar nosotros es que las consecuencias son porque son, independientemente de que las haya provocado. No sé, es importante el que las provocó y entender que la provocó. Pero cuando yo ya tengo una consecuencia, debo de asumirla como tal para poderla liberar
Y a eso es lo que yo le llamo cerrar un círculo, o lo que en la ciencia natural estamos llamando cerrar nuestro círculo. Si bien es cierto, hemos evolucionado nosotros en ciertos campos, también hemos involucionado o estamos implosionando en lo que yo me temía que es la estructura de la comunidad, ¿verdad? ¿Por qué? Y eso tiene una lógica, porque la estructura de nuestra comunidad estaba fundamentada sobre la base de un ritual, sobre la base de un edificio o una estructura física, que aunque no la llegaran ustedes frecuentemente, ustedes y yo, bueno, yo siempre, pero la mayoría somos irregulares en las asistencias porque nuestros ejes de funcionamiento no todo está alrededor de nuestra comunidad. O sea, es entendible pues la irregularidad. Pero ¿qué pasa? Al quitarnos esos elementos, inconscientemente o subconscientemente hemos entrado en crisis. Y hoy, como vamos a hablar de subconsciente, tengo que mencionar eso. Hemos entrado en crisis de subconsciente. ¿Qué nos está pasando? Lo mismísimo que nos pasó como Israel cuando salimos de Egipto hacia la tierra prometida. Fíjense el gran objetivo, tierra prometida, qué ilusión, ya no voy a ser esclavo. Así salieron muchos, claro, otros tantos más salieron porque bueno, hacia allá van mis tatas, allá voy yo. Bueno, si a mí me toca salir e ir, pues vamos, otros obligados y otros por conveniencia. Acuérdense que en ese relato dice que salen algunos porque dijeron, bueno, si el Dios de los hebreos está más poderoso, dejemos al Dios de los egipcios y vamos. Y se fueron. Muy bien. ¿Qué pasó en el monte del Sinaí? Que hablemos de que del monte del Sinaí es prácticamente el intermedio de una ruta. El descanso intermedio para seguir la siguiente fase, que era llegar a la tierra prometida. ¿Y qué teníamos? Una infraestructura en Egipto. Querramos o no, allá estábamos en edificios, construyendo algo, ¿verdad? Recibíamos eso de que allá comíamos melones y pescado. Es una alegoría para decir, allá teníamos el pancito seguro. ¿Ya? Como lo que nos acaba de compartir Kefas. ¿Se fue aquel? Ah, es que mi mamá lo manda. Kefas nos acaba de decir, está en la disyuntiva de $500 seguros, pero no va a descansar ni sábado ni domingo. Fíjense la oferta. Vas a ganar $500. Eso sí, ni sábado ni domingo. Bueno, aquí no hay dónde. ¿Verdad? Entonces así me dijo una muchacha secretaria hace poco, no, doctor, si donde yo trabajaba ganaba bien, fíjese, lo malo es que no veía a mi hijo, me dice. Entonces eso no tiene ningún sentido. ¿Ya? Entonces me dice, por eso es que me conformo ahora con lo que estoy, me dijo, porque aquí es más calmado, a las 5 me voy, allá eran las 11 de la noche, llegaba a mi casa a las 11. Todavía hacía cosas de la casa, a las 12 me dormía y a las 5 de pie para estar a las 9 donde tenía que abrir la tienda. Una tienda que no es de nosotros tenemos conceptos muy aberrantes de lo que es seguridad. ¿De qué teníamos nosotros como pueblo? Seguridad ficticia en Egipto. Llegamos al monte del Sinaí y ¿qué es lo primero con lo que nos enfrentamos? Con un Dios que no vemos. Con una divinidad que lo que pretende es instalarse en nosotros. Y eso de instalarte por una manera de decirlo. ¿Ya? Y esto tiene que ver con lo que explica Maimónides en la Guía de los Descarriados, en el primer capítulo. Porque el primer tema que él resuelve en la Guía de los Descarriados es: dejemos de tener la idolatría del Selén y se me olvida la otra, imagen y semejanza. Los dos términos, se me olvida el otro en hebreo, pero es imagen y semejanza. No podemos pensar que el Creador, Elohim, tiene una imagen. Él no tiene forma.
Y la semejanza de Él, dice, en nosotros es que nosotros tenemos un fractal de Él. Claro, Él lo dice en un lenguaje de hace más de 1000 años, pues. Si calculo yo cuando vivió Moisés, siglo XII, ¿cuántos años tenemos? 200 o 300, más o menos. O sea, ¿qué estamos viendo en ese contexto? Que es lo que está diciendo, no te puedes crear. Y pone el ejemplo que yo les estoy poniendo. Es un ejemplo que yo estoy retomando del Rambam. Dice que el pueblo recibió orden de rito conforme a cultos. ¿Por qué? Porque no estaban preparados. El nivel almático que teníamos era número 49, dice, porque de los días que nos tardamos de salir de Egipto hasta llegar al monte del Sinaí, nos tardamos más o menos 48, 47 días. Y 3 días después, ¿verdad? Teníamos que estar frente al Eterno para hacer el pacto. ¿Estamos? Entonces dice que el pueblo llegó al día 49 y no dimos el otro salto. ¿Y cuál era ese otro gran salto? Entender que ni el monte, ni la zarza, ni Moisés, ni nada, el Eterno no quería tratar con intermediarios. ¿Y por qué razón? Porque ya hay un intermediario entre nosotros. ¿Y cómo se llama ese intermediario? Se llama subconsciente o se llama el Mashiach. Le dice, ni modo, el pueblo no está preparado. ¿Al grado de qué? Habla con Aarón, ¿verdad? Y Naad, creo que era el otro, que estaba encargado, en ausencia de Moisés y Josué. Y le dicen, mira, nosotros queremos celebrar que ya somos libres. ¿Y qué hacemos? Una fiesta. Los hombres libres hacen fiesta. Muy bien. Pero necesitamos un Dios a quien ofrecerle la fiesta. Algo que mirar. O sea que ellos no se podían alegrar por sí mismos. ¿Qué te está indicando ahí? Que dependemos del rito, dependemos de la infraestructura, dependemos del guía para que las cosas sucedan. Entonces, eso se vuelve un problema grave en ese momento y trascendentalmente histórico, porque hasta el día de hoy, como pueblo de Israel, no hemos podido reparar, ni confrontar, ni tener una nueva oportunidad masiva estoy hablando, de presenciar el testimonio que ahí se hizo en el monte del Sinaí, donde todas las masas, la masa del pueblo, fue testigo de lo que ahí ocurría. Y cada uno de esa generación quedó retado, diciendo, bueno, señores, van al desierto. Moisés les dice, no, mira, perdónalos, o sea, danos una oportunidad más, ¿verdad? No, yo contigo voy a tratar. Ajá, ¿y Abraham cómo va a quedar? Dice el Midrash. ¿Cómo va a quedar Abraham con la promesa que le hiciste? Ah, sí, ya la promesa hecha a Abraham ya se terminó. Ahora voy a empezar con la promesa hecha a Moisés. ¿Cree que van a creer en un Dios que puede cambiar un pacto? El Eterno le dice, bien, has hecho, está bien, considero tu argumento. ¿Sabes qué vamos a hacer? Le dice, ve para el desierto, yo voy con ustedes, ve para el desierto y dirígelos. No, pero ve con nosotros. Anda. No, ven con nosotros. Mira, anda. Y yo voy a tener misericordia del que tendré misericordia, dice el relato. Yo voy a tener misericordia del que tendré misericordia. ¿Qué es esa expresión en la Torá? Realmente en la Torá lo que dice yo tendré misericordia o va a ser expiación, el que logre cambiar su estatus y entienda que los mandamientos se hacen de corazón. Pactemos nuevamente, Liz. Y lo primero que pide en ese nuevo pacto, o en ese pacto renovado, es que no cometan idolatría.
¿Y qué es el término idolatría de acuerdo a los 10 mandamientos? Porque lo que les reza ahí son el mandamiento de idolatría individual, de ahí los 10 mandamientos y de ahí todas las fiestas. Como ruta a seguir para salirte de ese nivel. Y el que lo logre, dice, sigue conmigo como pueblo. Y el que no lo logre, se quedará postrado en el desierto. De hecho, castiga a todos los mayores de 20 años a que ellos ya no iban a poder entrar. ¿Por qué? Porque, señores, se requiere una generación para transformar algo. Una generación en minúsculo o en mayúsculo. En mayúscula. ¿Cómo es esto? O en holograma o en universalmente. Es lo que les quise decir con minúsculo o mayúsculo. Quieren transformar algo en su vida, tiene que ser en planes de 40 días. En planes de 50 días inclusive, porque son los jubileos. Pero hablando en el contexto de lo que estamos estableciendo, que es lo que se aproxima de abrir el nuevo ciclo, tenemos que planificarnos en términos de los 40 días, ¿verdad? De que Yeshua estuvo acá como para reafirmar nuestro ministerio o nuestro trabajo y plantearnos que para un Shavuot ya tenemos que tener una evaluación diferente nuevamente. Entonces, volviendo al piso de esta charla que inicié diciéndoles que obviamente siento y percibo y observo cómo nosotros estamos tan valientes entre una infraestructura y estructura orgánica de una comunidad versus el sentirnos realmente parte de una comunidad y funcionar en ella. Pero una comunidad tiene que tener infraestructura, sí. De hecho, yo me veo tentado. Entre la semana digo, hombre, si pudiéramos hacer una clasecita más, un grupo más, ¿verdad? Pero ¿qué es lo primero que viene y salta a mi cabeza? Un saloncito como este, fijo, para minimizarnos costos, decimos. Estamos. Pero vuelve otra vez. ¿Qué lucha hay entre mí? Lo que planteamos para hacer esto, es decir, sentirnos comunidad, es identificarnos con el Espíritu del Eterno alrededor de su Torá y de los principios de cómo Él funciona. Y eso nos va a unir. No nos tiene por qué unir un edificio. Entonces la crisis que vivimos es semejante a esa. Aquí el tema es, ¿entrarás al nivel requerido para tener un contacto directo con el Eterno donde no dependas de una infraestructura? No dependan de un ritual. Y no es que los rituales no valgan, o más bien dicho, no tengan un sentido, no es que tengan valor, porque el valor lo tiene uno. Si hacemos un brindis con el vino, ¿sigue siendo un ritual o no? Claro que es un símbolo ritual. Es el valor y la conciencia que se le aplique. Pero eso tiene su límite, tiene su hasta aquí. Porque si hiciéramos las repeticiones de oraciones, por ejemplo, diarias y acostumbradas en un Shabbat, en cualquier sinagoga, se vuelven vacías cuando dejas de sentir. ¿Y cuando dejas de sentir? Cuando es algo repetitivo y anormal. Dejas de sentirlo. Entonces, hermanos, tenemos que encontrar ese punto de equilibrio. Cada uno de ustedes. El reto de nosotros es encontrar ese punto donde valoren y valoremos lo que tenemos grabado en nuestro subconsciente. Al decir valorarlo, significa lo reviso si no estoy dando una respuesta adecuada y lo sostengo si estoy haciendo las cosas correctas. ¿Y cuál es el foco de medición? Pues mi reflejo de vida diaria. Mi reflejo de vida diaria. Mi reflejo de mis condiciones que yo estoy superando o alcanzando mis metas. Eso es lo que tenemos que meditar. Una vez más les digo, como les digo el Shabbat pasado, pruébense en este microciclo, así tipo la selección, ¿verdad?
del Salvador, que son los microciclos, saber qué es eso en ahí, pero nosotros sí tuvimos un ciclo. ¿Cuál? De enero, es decir, después de Hanukkah, por decirlo así, el mes de enero que entramos para este año secular, y dijimos, de aquí a Pesaj, organizamos 11 clases, creo. ¿Cuántas me perdí? ¿Cuántas yo no tengo la conexión de esa? O sea, ¿cuánto yo tengo que reponer de eso? ¿Por qué? La pregunta, el por qué. Yo no puedo sostener una secuencia de algo que yo defino como importante, porque yo les entiendo a ustedes que están aquí, porque esto lo consideramos importante en nuestras vidas. De lo contrario, comamos y bebamos que mañana moriremos, dice. O sea, si esto es un elemento importante en sus vidas, debe ser de nutrición. ¿Qué hemos hecho para que algo sea nutritivo? Le hemos quitado las grasas trans, le hemos quitado culto, le hemos quitado ritual, le hemos quitado cualquier cosa que nos hacía camisa de fuerza. Y nos hemos dejado lo esencial, la proteína con la cantidad de grasa adecuada y la cantidad de carbohidrato adecuado para que nuestro cuerpo lo aproveche. Si así te sentás a comer cada tiempo, sabrás que cada Shabbat a las 10, a las 4 o cuando se programe, te vas a sentar a comer sustancialmente. Lo nutritivo, lo que te sirve de verdad para la semana, estar conectado, pues. Hacer nuestra transformación, llegar a fondo de donde queremos llegar. Si eso no somos capaces, si cada uno de nosotros tiene más de un 20% o un 25% de inasistencias al día de su única clase que le queda como comunidad, ¿qué tal si yo digo, señores, cierro el ciclo, yo la verdad, con esta clase no sigo? Nos vemos en el reino. Si acaso existe, les digo. ¿Qué pasaría con eso? Yo no sé con ustedes, yo tengo idea de qué pasaría conmigo, qué haría. Pero yo sí les digo, yo les digo con franqueza, o sea, tenemos que valorar esto y valorarlo para la siguiente entrada de ciclo. Yo no quisiera entrar en un nuevo ciclo sin que ustedes hayan hecho sus consideraciones. ¿Y esto qué significa? Todos tenemos metas particulares, ¿ya? Y eso no tiene ningún problema. Ustedes lo saben, ¿verdad? De hecho, hay quienes entre nosotros tienen metas particulares, tiempos plazados y decir, yo necesito este tiempo, ¿verdad? Varios lo han hecho conmigo. Más de alguno dice, Morey, yo necesito este tiempo para esto. Yo no voy a estar en las clases, por ejemplo suyo, por ejemplo Oscar. Morey, voy a estar sacando un curso de tal tiempo, yo voy a estar. Ok, ¿cuál es la responsabilidad de él? Para eso hemos creado la herramienta, que se esfuercen en hacerla, en subirla, para que reforcemos después. Estamos, o sea, para que tengamos la oportunidad de escuchar la clase. En ese sentido es que les digo yo que valoren cuánta clase me he perdido. Y físicamente. Y el otro parámetro, pues que ustedes también tenemos que reflexionar, es alrededor de lo que es la finanza de la comunidad. ¿Realmente estamos saneándolas o seguimos con los mismos vicios que venimos tratando de superar? O que nos pusimos, no tratando, porque hasta el lenguaje tenemos que cambiar. ¿Estamos superando o no la meta que nos pusimos
en los términos financieros. Eso es una valoración que vamos a tener que hacer como comunidad en la entrada de la próxima luna nueva, preparándonos para el Pesaj. ¿Ok? Para el Pesaj, revisen sus planes de hace un año, porque la cosa era escribirlos. Escríbanlo, revísenlo, ¿verdad? Y volvamos a replantearnos. Nadie me maneje culpa, nadie se sienta mal. Lo que queremos es que cada uno de nosotros supere lo que se puso. Se autoanalizó y dijo, esto voy. Porque de aquí el siguiente análisis grueso va ¿para cuándo? Para Yom Teruah. Son 7 meses de trabajo que vamos a abrir en 15 días. ¿Estamos? Así funciona la cosa. Ahora, lo que no hayamos logrado, lo vamos a enmarcar en una palabra que se llama subconsciente. ¿Qué está pasando con mi subconsciente? El área de nuestro ser que tiene contacto con la creación y el mundo en general es el subconsciente. A ver si se dimensiona eso totalmente. El área, y por definir, ¿cómo se le llama esto? Didácticamente o mnemotécnicamente les digo, un área, pero realmente el subconsciente no es un área. ¿Ya? El subconsciente, o más bien dicho, nuestra alma, o nuestro ser, es un prisma. Todos hemos visto un prisma, ¿sí? Todos comprendemos que es un prisma. Un prisma es la dispersión de la luz en diferentes colores. ¿Sí? ¿Se recuerdan cuando un rayo de luz entra, por ejemplo, a un triángulo o una especie de diamante y al otro lado sale ya un arco iris? Ok, ese es un prisma. Entonces el prisma es una misma luz, ¿ya? Pero por un fenómeno físico se diferencia en colores. ¿Estamos? Muy bien. Con esa alegoría, quiero que ustedes comprendan que ustedes son el diamante de ese prisma. La luz es la luz infinita del Eterno. Cuando te atraviesa, tú reflejas al otro lado un estado de colores. De hecho, de lo que les estoy hablando está comprobado científicamente. Tus áreas corporales tienen colores diferentes. De tal manera que, por ejemplo, usted que nos compartía que se siente mal de su área de las fosas nasales, eso ahí, si yo tuviera la cámara especializada para eso, pudiéramos ver que ahí hay cambios de colores en su energía. Y de eso surge una cosa que se llama la cromoterapia, ¿ok? Donde, sabiendo cuál es el color normal o el color esperado en esas áreas, se trabaja con esos colores. Y también lo hacen con piedras, porque hay diferentes piedras que corresponden a decir, son tratamientos que han visto que ponen piedras en el cuerpo y todo eso, te las ponen en las líneas de las chakras, o sea, de las esferas o de los vórtices que hacen la sefirot. ¿Ok? Entonces, ahí puedes equilibrar. ¿Qué es lo que nosotros hemos descubierto hace más de un año? Que existe una sefirot principal que, transformando esa sefirot, no hay terapia que te compita, y eso es Tiferet. ¿Captan? Es decir, si nosotros logramos cambiar o modular correctamente el color o la energía del Tiferet, el resto cae por efecto dominó. ¿Estamos? Esa es la única ventaja que tenemos con cualquier otra terapia o alternativa de intento de equilibrar nuestro ser, que nuestro ser luminoso. Pero el acto que quiero el acto que quiero o el mensaje que quiero que me capten, que ustedes son un diamante o un prisma en el cual la luz del Eterno llega y al otro lado se refleja
lo que usted y yo llamamos realidad. ¿Sí? ¿Está claro ese concepto? Muy bien. Si esta luz, y yo soy el prisma que atraviesa la luz y reflejo una realidad, y esta realidad no es buena, ¿qué está pasando? ¿Reflejo yo al Eterno o qué? Sí reflejas al Eterno, pero en una distorsión propia. ¿Y qué es lo que genera la distorsión? Ojo con esto. Si ya me comprendieron lo que es la luz, va a atravesarte el Eterno a ti, que eres una piedra que va al otro lado a manifestar una realidad. ¿Qué es lo que hace diferente la manifestación? Lo que yo tengo grabado en mi subconsciente. Por eso la expresión con la que he iniciado. El área, es decir, el prisma o el punto de unión entre la luz infinita y mi manifestación de la realidad, lo que yo llamo realidad, ¿ya? Es un punto que nosotros le hemos llamado subconsciente modernamente. ¿Sí? Pero en realidad es tu alma, es tu Mashiach. ¿Ya? ¿Y por qué es tu Mashiach? Porque Él todo lo puede en el Eterno. Es decir, el Eterno atraviesa ese punto original. ¿Y por qué se llama el Mashiach? Porque fue lo primero creado. Todas estas clases yo ya las dimos, ¿verdad? Yo lo que estoy es refrescando para que entendamos y reforzando qué es el subconsciente y qué es lo que vamos a trabajar en este Pesaj, en este nuevo ciclo. Lo demás, vamos a hacerlo como nos podemos hacerlo, pues en las posibilidades que tenemos. Eso no me interesa, me interesa la conciencia con la que vamos a entrar a este nuevo ciclo. Entonces, ¿qué es el subconsciente? Es el área que tiene contacto con el creador, con la luz. ¿Sí? Y que de la otra cara de la moneda me refleja una realidad al mundo. Mal o buena o mala. Realidad caótica o realidad cósmica, ordenada. ¿Cuál es la diferencia? Que yo tengo este punto de partida y este punto de partida está como con código de barras. ¿Sí? Código de barras. Y el lector, que la luz llega la luz, ¿verdad? Como el infrarrojo que te ponen en el supermercado, llega la lucita al código de barra y sí, aparece lo que está ahí. ¿Qué pasa si está fallando? No lo lee. Te da un error ahí. No sale el código. ¿Estamos? Muy bien. Ese conjunto de código de barra que nuestra alma tiene son las creencias. ¿Dónde están plasmadas las creencias? En mi subconsciente. Voy a hacer la pausa porque Richard me había pedido la palabra. Y no quise parar, Richard, para no perder la secuencia de ideas. No, es que lo que pasa es que, como mencionaste sobre lo que hemos estado estudiando desde hace un año, ¿Sí? y a mí sí me gustaría, hago la aclaración por el concepto del Tiferet. Y es que estaba analizando entre semana que como que el Tiferet no es el punto central de energía que es para equilibrar nuestro cuerpo, nuestro ser como tal, sino que el Tiferet es el punto de energía o es el punto de conexión con el Eterno. Claro. Entonces, estaba revisando que lo más probable es que el punto de conexión, porque que pusiste el ejemplo de la nariz. Sí, sí. Entonces, creo que me parece que es aquí, en la parte abdominal, que según estaba viendo es por eso es que cuando nosotros... ¿El punto de qué? De equilibrio. Sí, el punto central de energía donde van todos los puntos energéticos nuestros. Porque de hecho ahí es donde nosotros nos alimentamos en el vientre de nuestra madre. Y eso es pura energía. Y de hecho ahí es donde se forma todo. Entonces yo decía como para revisar nuevamente esa parte. Cuando veamos lo de la Sefirot. Porque me recuerdo que las palabras de la Torah dice e insufló en él espíritu de vida. Mientras tanto solo era un, como dice el cantor, un pedazo de barro. Sí. ¿Verdad? Entonces el espíritu de vida en realidad es esa esencia divina.
y fue el hombre en un alma o un ser con vida. Un ser con vida. Entonces, la esencia nuestra en realidad no es el alma, nosotros somos el alma. Somos nosotros el alma. Pero la esencia de conexión es ese espíritu que nos insuflaron. Y ese es el punto central, y ese sí me parece que creo que está en la parte de Tiferet. Ajá, no, pero lo que pasa es de que no sé si me doy a entender. La chakra o el área del ombligo corresponde a una chakra y una sefirot. Vamos a distinguir entre ellos una sefirot y una chakra. No sé si todos tienen conciencia de esto. Las sefirot forman el árbol de la vida y forman una flor, ¿sí? La flor de la vida tiene intersecciones, ¿se recuerdan? Estos puntitos de intersecciones son vórtices, se les llama. Esos vórtices forman, la primera forman las sefirot originales, ¿sí? Muy bien, a la medida que se van reproduciendo, están unos puntos de cierre, como cuando nosotros somos fetos. Cuando somos embriones, somos planos. Llegamos al vientre de nuestra madre y empezamos a encorvarnos y nos volvemos cilíndricos, ¿sí? Hagan de caso que todo este ya es el cilindro del feto y aquí es el cierre de tu espalda y de tu frente aquí, así, ¿sí? Médicamente estos puntos atrás se llaman somitas, no importa cómo se llamen. Lo que quiero decirles es que cuando después de ser plano empezás a hacer un pliegue y el pliegue te vuelve cilíndrico, ¿sí? ¿Van conmigo? El cierre de este cilindro forma las chakras. ¿Qué son las chakras? La coincidencia de un punto de cierre de nosotros a nivel de formación, entre ellos el ombligo, que corresponde a una sefirot original, de tal manera que Tiferet, ¿ya?, va a tener una chakra que corresponda con una somita, con un cierre a nivel de formación. El ombligo es otro y los genitales son otros y otros ponen a Malhut. Entonces, por eso es que las chakras creo que solo son 7, si no me equivoco. 7, ¿verdad? Entonces, solo son 7 porque son 7 puntos de cierre que coinciden con la sefirot original. ¿Qué es una sefirot? Donde se entrecruzan nuestros puntos de energía, micros puntos de energía que fueron formándose hasta hacer una sefirot mayor. ¿Estamos, sí? Yo lo que había leído ahí, Richard, es que de lo que está hablando Moré es que de donde nacemos nosotros, en el desarrollo, como él lo está diciendo, es en la zona del ombligo. Ahí es donde está... Es el mundo de la formación. Sí, ahí es donde ahí está... donde pasas de lo energético a lo manifestado. Por eso decía yo, porque ahí es donde se manifiesta la creación pura de la energía. Manifestación, pero no creación. No, por eso. Vos creás en Tiferet. No, porque la creación es que, de hecho la creación ya existe. O sea, sí, yo, por eso es que el mundo manifestado le llamamos. Yo en creación yo ya existía, ¿verdad? Pero cuando me manifestó mi papá y mi mamá, en el vientre de mi mamá, la fuente de energía donde yo me alimentaba y entraba era ahí. Eso es lo que quiere decir. Entonces, al estar yo aquí, si yo tengo, como usted está hablando de la manifestación material, ¿verdad? Entonces, al corregir esa, podría corregir yo automáticamente todo el resto, equilibrarlas, mejor dicho, no por llamarlas, no sé si me doy a entender. Sí, yo te entiendo, que equilibrando, por ejemplo, la que corresponde aquí a nivel del ombligo, equilibras las demás. Y lo que estoy estableciendo es que nosotros con Tiferet, por eso es que la Merkabah tiene su punto de vórtice y de origen en Tiferet. ¿Ya? Las demás, cuando vos vas en el mundo de lo manifestado, obviamente que aquí se empieza a manifestar, aquí es donde pasas al mundo físico. Lo que pasa es que no es plano, sino que viene de acá y de ahí sale hacia acá. Es una cosa elíptica que va avanzando. Es un poco complejo, pero comprendo lo que decís. Cuando estudiamos la Sefirot nuevamente y el punto de fe y de la oración del Padre Nuestro, cómo corresponde a esto, entonces vamos a comprender mejor esto de las diferencias en cuanto a la Sefirot de las chakras, Sefirot y lo de la forma. De momento, grábense que su subconsciente tiene una información grabada.
¿ok? Esa información grabada es la que te hace actuar de inmediato, a mediano plazo y a largo plazo. Porque al final, lo inmediato te va formando lo inmediato y lo inmediato te forma a largo plazo. O sea, sos tú mismo el que te vas actuando. Entonces, mis conductas responden a mi subconsciente. Entonces, es pero fundamental que comprenda yo que es mi subconsciente. ¿Ya? Mi subconsciente no es lo que yo pienso, porque ese ya está consciente. Mi subconsciente es mi reacción de inmediato, natural. ¿Sí? Esa es la verdadera creencia que yo tengo, María del Carmen. Tal vez eso que dice Richard es lo que una vez usted dijo en una clase de un doctor que tomaba una fotografía y a la gente que estaba... A poner el ejemplo iba, como recuerden. Era la luz que se perdía, era en esta parte de acá. No, en el corazón. ¿De verdad? Sí. Yo me acuerdo que era acá, en esta parte de acá, y las piernas. No, ahorita les explico. ¿Cómo? No. Es esta. Miren, pues, este ruso tiene una cámara donde él ha estudiado fenómenos de muerte, ¿verdad? Le permiten monitorear personas que ya pues se saben que van a morir, que ya no tienen retroceso. Las ponen en unas camillas especiales que son básculas al mismo tiempo, ¿verdad? Y las están monitoreando sus auras, sus movimientos energéticos, su luz, puedes decirlo, por decirlo de otra manera. Entonces, ¿qué sucede? Este campo de luz y energía está siendo monitoreado, y en la medida que la persona va dando sus últimos halitos de vida, va perdiendo luz, y la va perdiendo, según la teoría de él, que yo pues la comparto, la va perdiendo en el mismo orden que las obtuvo. De tal manera que el último lugar donde se detecta luz de la aura o del alma es el primer lugar donde entró, y donde, de acuerdo a su teoría, es el punto de contacto del subconsciente. Por eso es que le estoy tratando de decir a Richard que el mundo donde empieza todo es en Tiferet, ¿ya? En Tiferet es en el centro, y de ahí comienza a meter, ¿ya? Y se concentra a nivel, el penúltimo lugar donde está es en el área genitales, que es Malhut, Yesod. O sea que el mundo de la generación, de la formación, y solo queda el punto de corazón, y corazón que es para nosotros Tiferet, y el punto de este. ¿Ok? Luego, en la medida que la persona va muriendo, se recoge aquí, en el punto Tiferet. Y cuando da su último, pues, se apaga. O sea, ¿dónde te morís? En el corazón. Por eso es que en los hospitales, mientras el corazón palpite, prohibido desconectar a alguien. No se debe desconectar. O sea, ahí debe estar. ¿Por qué? De este punto puede venir otra vez, y ya les ha pasado esa sorpresa. Y es la gran discusión que hay, que a veces las familias no quieren, ¿verdad? Pero si entendemos las cosas como deben de ser, no tendríamos problema en decir, no hombre, que descanse, si se tiene que ir, que se vaya. De todas maneras, si no fuera por ese ventilador que yo he creado, ya no lo tendríamos. O sí, o sea que el decreto ya está de antes. ¿Estamos? Entonces, todas estas conciencias aquí las tenían. Nosotros tenemos vida a partir de acá. Si ustedes concientizan y graban esto y comprendemos que la fuerza de nuestro ser está concentrada aquí, de aquí donde entra, es, digamos, la válvula principal. Y si yo cierro esta válvula y dejo de creer, dejo de soñar, dejo de tener fe, esta válvula está cerrada y solo te queda el tiempo de energía que esté en el resto. Te volvés solo un acumulador de energía y no un generador de energía, que esa es la diferencia, a que yo sea generador o acumulador. Un acumulador, como comúnmente lo llamamos, una batería, ¿verdad? Nosotros lo llamamos batería, pero el lenguaje técnico es acumulador de energía. Me venden una de 12 voltios, me dan garantía de 1 año, quiere decir que después de 1 año eso ya va para abajo.
Muy bien, a ti igual, te mandan acá como un acumulador, te dicen 120 años mínimo. ¿Y 120 años para qué los quiero? Para saber cómo se genera energía y te puedes mantener vivo. ¿Ya? ¿En qué disposición o qué es lo que determina que yo prolongue mi vida o que mi vida sea diferente o no? En mis creencias. Creencias. Ahí es donde se establece mi lectura o la lectura que la gran Matrix, ya, el contacto del Eterno conmigo, lee, me pasa el código de barras y dice, ay, tristeza, dolor, ¿sí? Complejo de inferioridad. Entonces empiezas a manifestar eso, porque eso es lo que energéticamente estás manejando. Y ¿Sí? esas creencias ya vienen, por ejemplo, que heredadas o... Son heredadas. Se graban desafortunadamente desde los primeros días de la concepción. O sea que durante el embarazo es fundamental pasarla feliz. Si durante el embarazo, imagínense ustedes por qué tenemos sociedades tan aberrantes. Mujeres golpeadas, mujeres menospreciadas, mujeres que les han dicho no abortar, yo no quiero eso. Y todos esos conflictos generan vidas complicadas. Y aunque sean genios, han leído la historia de Stephen Hawking, el de Apple, toda la historia de él. Más que su historia, su biografía, sus orígenes como ser humano. Es un niño huérfano, si no lo sabían. Él es un niño huérfano adoptado, con unos padres adoptivos maravillosos. Maravillosos. Cuando yo me entero de eso, yo decía, ¿y cómo un hombre con tanta genialidad, cómo un hombre como yo entiendo así, miren, lo que he aprendido? Un cáncer de páncreas, señores, significa una amargura profunda, ¿verdad? O sea, una autodestrucción bien difícil, ¿verdad? O sea, porque el páncreas se empieza a autodestruir. Pero el cáncer de páncreas tiene que ver mucho con conflictos de me siento abandonado. Y coincide con el diagnóstico de él. Yo no lo he leído, yo solo he concluido. Yo digo, bueno, este tuvo cáncer de páncreas, lo mató. Y empiezo a revisar, la salió ahí, ¿verdad? Y él fue adoptado. O sea, que por muchas buenas condiciones que tuviera, ¿verdad? Por respaldo económico que tuvo, él nunca superó el ser abandonado. Y un genio. La otra cosa que nosotros tenemos una percepción de Stephen Hawking, de que él es genio por sí mismo. No, él es genio y su genialidad estriba en que juntó las personas correctas para formar un proyecto. Eso es. O sea, el genio de él está en lo que conocía. Él sabía que eso era lograble, pero él no sabía cómo. Pero llamaba a ley, yo quiero que en un solo clic se logre esto. Pero mira, yo no sé si eso vos lo sabés. Vos dámelo a mí. Yo solo te puedo decir que eso es lograble. Yo te puedo decir que eso es el futuro. Que si lo hacemos, seremos grandes. Y él les vendía la idea y la emoción y los técnicos que hacían. El gran invento del mouse. No sé si del mouse es él o el... Sí, o el que todo el trash, es decir, el basurero que solo jalabas y hoy lo vemos nosotros así como, esa onda. Solo poner el dedo encima de la pantalla y llevarlo donde está el dibujito del basurero. Pero eso fue una genialidad de esta gente. ¿Cómo hacerlo? Entonces, ¿qué quiero decirles con eso? De que qué tenés en tu corazón determina, aunque seas un genio. Porque uno a veces compensa lo que ha logrado y dice, no hombre, no sé si ustedes no habrán oído, si yo no tuve tata y miren dónde estoy. ¿Okay?
Esas son compensaciones mentales. Pero en tu subconsciente, vamos a poner palabras en Stephen Hall solo por aprendizaje, no por... Dominé el mundo. O sea, lo que transformé, miren lo que despreciaron. Papás biológicos, por decirlo. ¿Me explico? Cuando vos haces algo en función de esa manera, tendrás problemas siempre. Todo esto que estoy argumentando es solo para que entendamos que nuestro subconsciente es el que determina todo. Subconsciente, palabra moderna, la quieren oír en palabras bíblicas, es ¿qué tienes en tu ser, en tu alma, en tu corazón? Dice la palabra. Dime, Ricardo. Mira, Moshe, hablando de eso, por lo que decía, preguntaba Oscar, los genes que heredamos de nuestros padres también es bueno revisarlos. Y eso también en nuestra conducta. Es decir, el subconsciente nuestro no solo es lo que nosotros hemos creado, sino lo de nuestros padres. Y cómo lo vemos nosotros, generalmente es cuando decimos, este niño se parece a su papá. Y no por su forma física, sino por su forma de actuar. Y a veces su forma de actuar no quiere decir que sea la correcta. Eso indica que esa forma de actuar hay que revisarla para corregirla, porque como es subconsciente, exactamente, ¿verdad? Entre otras cosas. Y lo otro que te quería mencionar sobre los genios, fíjate, me gustaría que si tienen la oportunidad todos revisen es sobre las matemáticas védicas. Resulta que ¿las qué? Matemáticas védicas, védicas con V. Resulta que, adivina, también en matemáticas nos engañaron y nos metieron la matemática que conocemos solo para mantenernos esclavizados también. Resulta que... Y verdad que es egipcia la matemática. Pues sí, pero si vos revisás, todos los genios que trabajan en diferentes áreas son de Medio Oriente, la mayoría. ¿Y cómo es que este Baldor y todo esto desarrollaron las matemáticas? Porque tenían una forma simple, natural, ya se conocía de la creación para ejercer la matemática. Y entonces ellos ponen un ejemplo, cómo tenés, por ejemplo, el cuadrado de un número dividiéndolo por sí mismo. Pero si lo haces a mano, tenés que ir a dar una vuelta. Y hay un método tan sencillo que solo escribir dos cosas y ya tenés el número correcto. Entonces eso me gustaría que lo revisen para entender, porque a los muchachos, por ejemplo, que estudian matemáticas y todo eso, les va a ayudar a desarrollar mejor las cosas, ya en los que siguen estudiando, los que sigan practicando algo. Y el que estudia matemáticas se le facilita cualquier otra cosa. Eso es una gran verdad. Yo tuve la experiencia en mi carrera universitaria, los mejores notas tenían un factor común. Yo siempre lo analicé. Los que despuntaban, habían de todo, ¿verdad? Pero un grupo importante en mi carrera no habían sacado químico, farmacéutico ni biológico, le llamábamos. Nada. Ellos habían sacado físico matemático. ¿Cómo es posible? Dije. Curioso, ¿verdad? O sea, mucho buen médico no es el que más sabe de biología. Deberíamos de saber todo de biología y de microbiología. Pero resulta que para entender el cómo está estructurada la carrera, se le facilita más al que viene con una mente matemática. Es como los números te dan, como que te hace más fácil entender todo Exactamente. La universal. Sí, es que entender las matemáticas es otro mundo. Es otro mundo. Entonces, hay que hacer un balance. Señores, lo que hay que apuntar, sí, digamos. Lo que mencionaba Ricardo, cuando el hecho de cuando decimos, ve, este niño parece a su papá, es como cuando estamos bajando archivos de una memoria o algo y lo citas, y ahí va de todo. Es increíble. Ahí va de todo. Entonces, automáticamente le estamos metiendo en el... Es increíble, por ejemplo, Jaín y yo. Físicamente quizás no somos tan parecidos. Para nada. Pero en gustos, se parece al papá. Especial energético, está diciendo. Mira que con ese somos tan idénticos en gustos para comer, para elegir cosas que él quiere ponerse. O sea, yo no tengo problemas con él en ese sentido, de que si yo le puedo elegir. De hecho, él me dice, ¿qué vas a comer, papá? Sí, pues eso, está bien. Porque él
tiene afinidad con mis gustos, por ejemplo en comida. Entonces es así, pero es que es increíble, tenemos cosas tan en común, ¿verdad? Y algunas que las tiene, que yo noto que son de mis padres, ¿verdad? Y que mi esposa dice de los parientes, ¿verdad? Entonces, no, me refiero al lado de Ivonne. Entonces, tenemos esa, hay cierta dosis que viene hereditaria, ¿verdad? Y que se pueden activar, no necesariamente, tanto buenas como malas. Por eso es que los vicios se repiten en terceras generaciones muchas veces. O los problemas genéticos se pueden repetir. Pero todo depende de qué, de si yo los concientizo o no, señores. Porque la energía es la misma. La energía es la misma. Si aquí hubiese un asesino entre nosotros, o un ladrón, él está procesando energía del Eterno. Y si aquí hubiese un santo como yo, estamos procesando energía del Eterno. Somos el prisma que estamos reflejando una luz. A este manto, porque como limitar el Eterno a un campo de energía simplemente es simplificarlo, para entenderlo nada más. Este campo de energía le llamamos Matrix, ¿sí? O le llamamos el Eterno, o el Infinito, o el Or In Sof, es decir, la luz infinita. ¿Está claro? De la luz infinita vengo yo y mi contacto se llama mi subconsciente, ya mi prisma, por decirlo de alguna manera, se baña con esa luz, lo atraviesa, pero es como que usted le haya puesto un montón de cuadritos negros donde quiere que solo pase cierta luz. Eso es un código de barras. Ahora, ¿cuáles son esas luces? O cómo empiezas, perdón, no las luces, esos puntos negros o esas cosas que hacen que la luz se refleje de una manera o no, se llaman creencias. Y las creencias son las que concientizamos. Empezamos a creer, por ejemplo, que nuestro mundo verdadero y real es el que vemos. ¿Ya? Entonces yo empecé a ponerle sombras a la luz. ¿Por qué? Al que veo yo en el espejo, o el que cómo me siento yo de acuerdo a cómo he creído. Pero yo les he confesado múltiples veces que para mí, por ejemplo, ser gordo nunca fue un problema, ¿verdad? Hasta hace unos años que dije yo, no hombre, esto no es normal, o sea, aquí hay algo grabado en mí que no me ha permitido nunca superar esa etapa. Pero, ¿qué decía, por ejemplo, mis deseos? Algo que yo hice, pero obviamente no lo desarrollé como un profesional y que me hubiese encantado. Ustedes han visto la carrera de 200 metros, pero a mí me exacerbaba mis ánimos ver los 200 metros valla. No digamos los 400. Valla. Y yo gordito, pues les enseño fotos de chamaquito de esa edad y van a ver que es una gran panza, pues. Y me decía la profesora Lazo, que era la entrenadora de atletismo ahí en el Estadio Fort Blanc. En ese horario iba yo, en el horario de la profesora. Pero tú querés, váyame, sí, yo quiero correr, váyame. Pues ella no me desanimaba. Vaya, dele. Y ahí se me quedó grabado muchas cosas y me decía, mira, me decía, quizás no te voy a exigir que lo hagas rápido. Yo te voy a enseñar la técnica de cómo se tiene que pasar la valla. Y vos le vas a ir imprimiendo la velocidad. Porque hay que ser veloz y ágil en el movimiento. Porque eso es lo que hay que coordinar. Bueno, yo les cuento. Yo hacía todos los ejercicios. Yo saltaba las vallas, las pasaba. Obviamente que nunca llegaba en primer lugar ni nada. Pero yo pasaba mis vallas correctamente. A la velocidad que yo podía dar. ¿Sí? Entonces, pero lo que estoy haciendo es la comparación. ¿Por qué en mí no nació en ese momento? Bueno, pero si yo quiero hacer esto en competencia, tengo que pesar 100 libras. Nunca, pero en eso nunca pasaba en mi mente.
Lo que pasaba en mi mente es que yo quería hacerlo. O sea, había algo que para mí era algo existente. Y eso es lo que leía. ¿Nos vemos? Eso es lo que lee, eso es lo que está grabado en mí. Les voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes pueden identificar qué es una no pelota? ¿Qué es una no pelota? No existe ese concepto, ¿verdad? No existe el grabado. No, o sea, ustedes conocen el concepto de un balón de fútbol o una pelota y todos lo pueden ver ahorita porque está grabado. Pero el concepto de no pelota, aquí les traigo una no pelota. Eso no existe. Solo existe la pelota. O un no caballo. Bueno, vámonos a cosas insustanciales. ¿Ya? No quiero estar triste. ¿Existe eso? Existe eso. El no quiero estar triste. No, existe el triste. Lo que usted tiene grabado es triste, así como tiene grabado pelota. El no triste no existe. Por eso es que no nos funciona a veces. Porque la forma de proyectarlo a nivel de subconsciente, porque nosotros como estamos hablando de creencias, tenemos que fomentar los conceptos. En el mundo de lo espiritual solo existe lo positivo, no lo contrario. Existe un no gordo, por ejemplo. No, solo existe el gordo. Solo existe el delgado. Solo existe el triste y existe el feliz. Entonces yo no tengo que decir, a lo que voy yo es que si voy a trabajar mi subconsciente, para que en la práctica entiendan qué es el subconsciente, ustedes no van a decir, yo no quiero estar triste, porque el no quiero estar triste no existe. ¿Qué es lo que existe? El feliz. Entonces, yo soy feliz. Yo ni siquiera estoy, sino que soy felicidad. Soy feliz. O soy triste. ¿Verdad? O seré alegre. Pero es que el soy triste nadie. Pregunta aquí. Pues si no, ¿Quién quiere estar triste? Nada. Y te pregunto, ¿cuántos se sienten tristes, melancólicos, con su vida? En un momento reflexivo te quedas porque sabes cómo ir a ese punto. Entonces, para reforzar algo, tiene que ser en las palabras y el sentido correcto. ¿Sí? Ahí donde va mi pregunta, y encaminada entonces, que en vez de tratar de corregir mi subconsciente con el tipo de creencias que tengo, ¿no sería el camino más fácil alinear esto a las creencias del Mashiach? O sea, en el sentido que como Él es toda perfección, entonces en vez de querer corregir lo mío, Entendiendo por Mashiach, ¿quién? A Yeshua. a Yeshua, sí. Las enseñanzas y los ejemplos de Sí, él. porque estamos hablando de... Es que lo que él te enseña son principios. Sí, una correcta creencia. Y ya que las mías sé que están equivocadas, ¿verdad? O por lo menos debo de corregirlas, en vez de hacer una corrección personal, pues esa es mi pregunta. Entonces debo de hacer una alineación a la conciencia de al subconsciente de él. No de él, sino al subconsciente correcto de lo que tú querés lograr. Sí, pero alineado en base a él, porque él es la Torah viviente. Por eso, tus normas son la Torah. Lo que pasa es que yo quiero que logren captar que nosotros decimos que vamos a estar alineados a Yeshua. ¿Qué significa eso? Significa que yo tengo mis elementos torácicos o mis misbot alineados, como tú decís, a en sintonía. Si la Torah te instruye qué hacer, vos venís y te pones en ese alineamiento. Por ejemplo, imagen y semejanza, que hablamos al principio. Yo nunca tengo que sacar, mientras en mi mente se siga reflejando un Señor sentado en un trono, o cuando yo hablo de cielo, ya vamos a poner ejemplos de aquí del cielo, y pienso que es lo que miro azulito, ahí es donde ya tengo un subconsciente equivocado, ahí hay que alinear. Si me estás hablando en ese sentido, esa es la idea, alinear los conceptos correctamente. Cuando decís, bueno señores, vamos a celebrar la fiesta de Pesa, tiene que haber un concepto correcto de qué es.
celebración, conmemoración. ¿Qué celebro? Que soy libre. Ah, muy bien. O sea que yo voy a reforzar, en todo caso, en el caso, vamos a reforzar la idea de buscar la libertad porque evidentemente no somos libres todavía. Ya, el prisma me está diciendo mi realidad que no he alcanzado libertad, pero voy a alcanzarla. ¿Cómo? Mediante reflejar la luz correcta. ¿Cómo? Entonces, yo tengo que entender qué es libertad. Pero hacer el caso que yo entiendo que libertad es ganar los $500, como dijo Pedro, aunque esté en mi pensamiento, sí, quiero ser libre. ¿Ok? ¿Y cómo? Me voy a emplear. Señores, eso es respuesta incorrecta. No es posible ser libre y ser un empleado. Aunque él creería que fuera correcto. Aunque él crea. Entonces, aquí la idea es revisar tus conceptos. Y aquí es donde tenemos que revisar todos los conceptos. Concepto de dinero, concepto de fe, concepto de oración, concepto de celebración, concepto de Pesa, concepto de la semana de Shavuot, concepto de la fiesta de Shavuot. Todo es reconceptualizar en energía correcta. Y entonces ustedes se van a sentir aliviadísimos. Y van a poder hacer esto libremente. Fíjate los ejercicios que hemos estado haciendo últimamente. Suspendo actividades en Shabbat por las circunstancias que sean. Yo he aprovechado las pausas de las lunas nuevas y todo eso para que no vengamos 2 veces y aprovechar que en Shabbat ustedes lo vivan diferente. Porque tenemos que tener conciencia que la reunión de nosotros es importante, pero podría ser un miércoles. ¿Qué tal si nos vemos un miércoles o un jueves y señores, ustedes disfruten su Shabbat en casa, en familia, descansando, levantándose tarde y todo? Pero si ya vine a aprender, yo ya tuve mi enseñanza, pero si de verdad yo ya aprendí a descansar en Shabbat, si no lo voy a ocupar, por fin un día libre para pagar todas mis cuentas. Un día para hacer el súper tranquilamente. Y no es que sean actividades violatorias directamente al Shabbat, sino que les estoy tratando de que vean el concepto real del Shabbat. Es la pausa para introspectarme. Es mi parte oscura de 24 horas durante la semana. Tenemos la costumbre de reunirnos como sana y buena costumbre tradicional de hacer una reunión de esta naturaleza. Para nosotros el caso es enseñanza. Pero ¿cuál sería el concepto real? Vaya, digamos, yo ya me idealicé mi Shabbat. Para mí idealizar mi Shabbat es que yo tuviera una casa suficientemente amplia y cómoda donde pudieran llegar mis papás, mis hermanos, que pasáramos, o una propiedad, digamos, una quinta, donde pudiéramos pasar el fin de semana compartiendo en familia mi Shabbat, la piscina, pues por supuesto, con el asado y la hielera. Está bueno, quería que le dijera, ¿va? La hielerita. Nada, hielo. ¿Me comprenden? Entonces, espacio para eso. Y bueno, y la clase, ¿tú cuándo van a hacer la clase? ¿Y por qué no la hacemos domingo en la mañana? Pues no es nuestro primer día de labores. Pero nuestro Shabbat, en realidad, señores, lo hemos puesto en domingo. Cuando ustedes piensan, voy a hacer una fiestecita, una celebración de mi cumpleaños de fulano, ¿en qué piensan? En domingo. ¿Por qué? Es que el Shabbat, ¿sabes por qué el Shabbat? ¿Qué? Si ese es el Shabbat. El día de gozo, el día de paz, el día de experimentar el reino, el día de mi abundancia. Claro, como estamos bien jodidos y no tenemos abundancia, peor aún, no tenemos ni siquiera estructuras familiares bien constituidas. Todo lo del resto nos da problema echarlo a andar. Y queremos poner un pañito aquí de alivio, de alcohol en una herida, de bálsamo en una herida, diciendo, vamos a ir a la reunión del Shabbat. Nos diría Yeshua, hipócritas, tumbas blanqueadas, nos diría.
porque quieren aparentar que están en Shabbat, pero no han comprendido que es el Shabbat. No les estoy diciendo que estamos ya listos para eso, pero quiero que lo empiecen a meditar. Ustedes pertenecen a un instituto donde aprenden para aplicar su vida de Torah, no bálsamos de Torah, porque esas ideas están en nuestro subconsciente. El Señor sabe que yo quiero. El Señor sabe que si yo pudiera, lo hiciera. Y lo mismo hacemos con nuestros hermanos. Richard, vos sabés que si yo pudiera, de verdad te digo, yo lo hiciera por vos. ¿Eso es qué? Bálsamo. Un consuelo. ¿Ya? Pero no nos confrontamos. No vamos hacia el meollo del asunto. Entonces, ¿por qué? Porque no queremos confrontar nuestras creencias, lo que está grabado en nosotros. Entonces, cada uno de ustedes tiene que hacer su conciencia y decir, ¿y yo por qué estoy deformado en esto? ¿Por qué no puedo tener equilibrio en esto? ¿Qué me pasa? ¿Qué está grabado en mí? ¿Qué está grabado en mí? Entonces, obviamente que cuando yo entro en esta conciencia de mi subconsciente, porque nuestro gran problema ahorita es conciencia. ¿Por qué? Porque batallamos con nuestro pensamiento. Tenemos un problema y empezamos a darle vuelta. ¿Cómo le hago? ¿Ya? Cuando la conducta debe de ser, ok, ya me vendrá la solución, o sea, ya sentiré cómo soluciono. Ya sentiré cómo voy a solucionar esto. Ya me va, ¡ping! De hecho, la solución ya está dada, solo sé que no sé cómo es. Solo activarla, cabal. La solución ahí está. Todo existe, como dijo Ricardo hace poco. Solo tenemos que. Entonces, ¿por qué nos pasan las cosas negativas? Porque las vivimos previniendo tanto que terminan pasando. La conciencia es matricial en esto. No luchemos con conciencia. Ustedes sientan. Ahora, cuando ustedes sientan algo aberrante, porque se sienten cosas aberrantes. Se siente, pero si lo que siento es angustia. Entonces vamos a trabajar por qué hay angustia. ¿Qué está grabado en mí? Es que lo que yo siento realmente es un miedo incontrolable. Es que lo que yo siento es una gran sed que no me la puedo calmar con nada. Es que lo que yo siento es que si no la veo, si no lo veo, que son esas codependencias y no pueden ser normales. Por eso les digo yo, confronten sus mayores debilidades, porque sus mayores debilidades tienen una raíz, se llaman creencias. ¿En qué creo yo? Cuando yo enfrento mi creencia, empezó mi solución. ¿Por qué? Porque agarro mi creencia y digo yo, hombre, ¿y por qué? ¿Por qué creo esto? ¿Dónde nació? Y ahí es donde valen un montón de terapias que hay para descubrirse los niños interiores y por qué esto, de chiquito y que tengo grabado esto, ¿ya? Y cuáles son las tendencias de uno. Porque ahí es donde están los candados puestos. Si abrimos esas puertecitas, ustedes van a ser otros. Pero para eso necesitamos la fuerza. Bien. Mira, entonces quiere decir que la manera de que yo sé lo que yo creo es lo que yo reflejo. Sí. O sea... Vos crees algo y eso reflejas. Sí, digo, porque estoy recordando que la Biblia dice de que engañoso es el corazón del hombre, o sea que ni yo mismo me lo conozco, pues. Entonces, pero ¿cómo conseguir un atajo para saber cuál es mi creencia sin llegar a una realidad que probablemente me afecte, pues, ¿verdad?
me explico, o sea, no estar en el problema para decir, es que yo creo esto y por eso estoy en este punto. ¿Cómo intercepto eso? Si sé que mi corazón, como dice la Biblia, es engañoso, que ni yo me lo conozco. Pues a esa etapa en la que vamos, cómo nosotros trabajamos nuestro subconsciente. Y ahí es donde vale la pena lo de la Merkabah, porque lo importante es que una vez activas tu Merkabah, empezaste a alinear tu energía y vos vas a instalar nuevas creencias. Una de las cosas más importantes que hay que comprender en esto de las creencias es que no hay que luchar con lo que ya crees, sino que instalar nueva creencia. Obviamente eso implica que yo voy a confrontar mi creencia a nivel consciente. Yo no la voy a ir a buscar a nivel subconsciente, sino que... Ajá. Lo que pasa es que entonces, ¿cómo te vas a dar cuenta si no la vas a buscar? Es lo que estamos hablando. Eso, es que te va a aflorar, es lo que te quiero decir. O sea, vos a nivel consciente, vamos al ejemplo concreto. Resulta que soy amante del deporte, me gustó siempre practicarlo, ¿sí? Muy bien, pero nunca he sido delgado. ¿Es o no es una incongruencia? Porque no hay deportista de 300 libras. Bueno, pero los de sumo. Si se puede llamar deporte eso, ¿verdad? Me refiero al concepto del atleta, del deportista. Ok, muy bien. Entonces esa incongruencia responde a una creencia. ¿Cuál ha sido esa creencia? Para mí, no, y hasta consciente la puedes tener. Yo decía, no hombre, si ser gordo no es problema para jugar fútbol. Pero es lo que creo yo. Ya en la realidad, y ahorita me estoy acordando de Miriam, del chiste que nos hizo allá en su casa la última vez. Ahí van los viejitos a jugar fútbol y solo le dicen así, que piden la pelota, corre ahí, pero solo están moviendo la panza. Pero ellos en su creencia están jugando fútbol. ¿Ya? ¿Cierto? ¿Verdad? Eso es. Yo en mi creencia, no importa ser gordo. Miren, pasé las vallas, ¿va? Pasé las vallas, hice 200 metros vallas. ¿Quién me hice algo? Sí, el último. ¿Hacerlo otra vez? Bueno. Hagamos una tercera. Vos, porque estás delgado. ¿Me entienden las creencias cómo funcionan? Pero Moshe, perdón que te interrumpa. Lo que pasa es que ahí el ejemplo que estás poniendo en realidad, si lo hiciste una vez y después no lo querés hacer, realmente no has descubierto tu creencia de lo que es. No, es que no me comprendés el ejemplo. Ahí en donde está la incongruencia hay una creencia. Por eso, a eso me refiero yo, pero como la creencia es inconsciente, solo se manifiesta. No todas las creencias son inconscientes. Pues, son automáticas. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, para descubrirla, realmente sí tengo que buscar adentro en qué está, pues. Y por eso te decía yo el ejemplo de los ¿cómo se llaman? Las herencias almáticas, ¿verdad? Ahí es donde no cabe lo del descubrirlas. No, porque me refiero a que uno tiene que, o sea, buscarla quiere decir, si yo estoy actuando de una forma como actuaba mi mamá, mi abuela, mi bisabuela, que obviamente si otro te dice, pues mira, igualito a tu papá, pero de forma de que estás actuando, y a lo mejor es una forma negativa, pero vos no te das cuenta. Si alguien te lo dice, de verdad es igual. Entonces empezás a concientizar y a ver por qué estás actuando así. Sí, pero pueda que no. Pues sí, no, y entonces sería un lío no dar con ellas. Pues sí, puede que no. Para eso vos lo que tenés que hacer es entrar a nivel subconsciente e instalar todo nuevo. Y aquí me estoy acordando de otro principio que hemos estudiado, que es la ley del vacío. No puedes instalar algo si no sacas algo. Correcto, vos lo vas a desplazar. Lo que no le vas a poner es nombre y apellido, porque no lo sabes. Si vos sabes, la trabajas directamente, pero si no sabes, vos solo le evacuás. ¿Me entendés? Vos solo le evacuás. Es como que a vos te empezó diarrea y empezás a hacer, no, voy a ver si fueron los frijoles, o si fue la carne, o el chirimol. No, vos sacás eso y no importa quién fue el que te hizo el desbalance ahí. ¿Me explico? Muy bien. De aquí no importa si fue mi abuelito, mi tío, o quien haya sido. Mi responsabilidad es toda herencia que consciente o inconscientemente me esté afectando y se hace la declaración, yo le evacúo. Mira, ¿y usted por qué las terapias que hemos estado leyendo acerca de regresión funcionan? En el sentido de que... Sí funcionan, pero eso, te tienen que volver al punto específico. ¿Qué tal si no lo puedes arreglar? Muchos psicólogos tienen problemas porque escarban y encuentran. Y cuando encuentran son insolucionables.
son insolucionables porque para corregirlas conscientemente necesitas devolverle la vida a alguien, por ejemplo. ¿Cómo lo haces? Entonces, aquí es donde entran los diferentes conocimientos que tenemos. Yo ya me di cuenta que fui esto, por ejemplo, a manera de regresión. Era un asesino en serie, por decirte algo. Entonces, ¿qué tengo que empezar a hacer ahorita? Meter energía positiva a la gran Matrix, que para que me equilibre y me cambie eso a mí. Y yo hago conciencia, porque ahí hay conciencia y ya el trabajo se vuelve un poco complicado. Pero cuando vos no tenés conciencia, no importa lo que esté anclado ahí, es borrable, es como un disco duro. Lo reseteás y le empezás a instalar cosas nuevas. Entonces la meditación tiene que ser directamente solo sobre la instalación. Ese es nuestro foco. Nuestro foco es hacia dónde. ¿Ya? No tanto de dónde Yo vengo, quiero ponerles sino un... para dónde voy. Sí, exacto. Yo quiero ponerles un ejemplo bíblico. Y por aquí lo traía. Ahorita me voy a saltar un pedazo. Bueno, quiero decirles antes, subconsciente es la parte que vamos a estudiar en este momento. Ya lo hablamos, esto lo tenía anotado. Usted sabe que la gente acepta y confunde paz con la resignación. Vamos a ver. Quiero hablar esto. Ya yo sé que el subconsciente es el gobierno real de todo mi ser. Muy bien. Si yo ya entendí eso, me va a generar paz, aunque esté achacoso. Ya con paz, arreglo el achaque. Entonces, cuidado, ustedes se me vayan a confundir en tener paz, en tener resignación. O sea, resignación es dañina. Así nací, pues, ¿qué voy a hacer? Resígnese, hermano. Acepte lo que Dios le ha mandado. No es cierto. Dios no te lo ha mandado. Tú lo creaste. Dios sabe lo que hace. Sí, y ya lo vamos a ver en dos ejemplos o en uno. Entonces, ¿qué es lo importante? No crean que así, nací pobre, yo vengo de cuna humilde y así, pues, ¿qué aspiración tengo? No es cierto. No es cierto. Ajá, entonces, si no lo creemos, tenemos que salir de ahí. Actuar congruente a eso. Meter la idea de qué es ser un millonario, por ejemplo. Cómo piensa, cómo siente, qué hace. Y actuar conforme a, para grabar nuevas ideas. Y ahí vamos caminando y avanzando. ¿Qué era lo otro? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo no voy a tener resignación, sino que paz. Entonces ya sé yo que esta circunstancia la creé yo y que es grabada en mi ser. Entonces yo lo que voy a hacer es ahorita trabajar para que ya no exista. Y le voy a meter nueva grabación. En toda esa ensalada puede haber algo que me mortifique. Eso va a requerir un poquito más y un poquito más de refinamiento en lo que yo voy a hacer. Pero el principio es el mismo, sustituir una cosa por otra. Sacar algo y poner algo nuevo. ¿Okay? Para eso nos sirvió la Merkabah. Entonces, ahora bien, por eso Yeshua decía, la paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, yo se las doy. No se turbe su corazón. Quisiera leer este capítulo un poquito más extenso, desde antes. Aquí ya lo tenía. No se turbe vuestro corazón, no dice, no se turbe vuestra mente. Así es. Exactamente. Vamos a ver, 14:27 de Juan. Porque estos versículos leídos aisladamente no nos van a funcionar, pero miren lo que dice desde antes. Es desde de 14:27, 27 hasta el 27, pero fíjense que todo esto que está pasando aquí viene desde antes. Si me aman, guardan mis mandamientos, dice Dios. Y yo intercederé ante mi Padre y les daré otro ayudador, para que esté para siempre con ustedes. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ha visto ni lo ha conocido. El Espíritu de verdad, o sea, de conciencia, de fe, de emet. ¿Sí? Muy bien, pero ustedes lo conocen, porque habita con ustedes y está con ustedes. No los dejaré huérfanos, sino que dentro de poco vendré a ustedes. Ojo lo que les está diciendo, o sea, miren, ahí lo tienen adentro. Yo me voy, pero ahí quedo. Yo me voy, pero el Padre les va a hacer un espacio también a ustedes. Además, ya lo conocen. El mundo no lo conoce porque no ha hecho conciencia de.
Muy bien. Y el mundo no me verá, pero ustedes me verán. Porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí, y yo en ustedes. Al final les está diciendo, lo que hay que comprender es, y todos nos diluimos en todo, y el Espíritu de verdad, entonces este es el Espíritu Santo, que no, mire lo que les está diciendo, en aquel día ustedes van a comprender, o sea, cuando ustedes ya hagan conciencia, lo que van a, acuérdense que los apóstoles tampoco manejaban todo el asunto. Entonces les está diciendo, lo que tienen que comprender es que yo estoy en el Padre, y ustedes están en mí, y yo en ustedes. Aquí todos somos uno, les está diciendo. O sea, Él ya está aquí. Ese Espíritu está aquí. El que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, el que sabe cómo funciona la ley espiritual, ya ese es el que me ama. O sea, es el que estamos en ejad, estamos en amor, porque el amor es ser uno. Y el que me ama será amado por mi Padre. Es decir, que entonces la Matrix te va a responder. Y yo lo amaré y me manifestaré en él. O sea, todos nos vamos a manifestar. Le dijo Judas, no el Iscariote, te aclaran, porque te mostrarás a nosotros. ¿Por qué te mostrarás a nosotros y no al mundo? Mi Señor le preguntó. O sea, ¿por qué vamos a entender esto nosotros y no todo el resto? Y Yeshua le contestó y le dijo, el que me ama, guarda mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Qué le está diciendo? Que solo era para ellos. Si captan todo lo que les está diciendo es, le dice, el que active, el que se haga una ejad, o sea, y guarda mi palabra, sigue la instrucción, mi Padre, la gran Matrix, Él le amará, ya entraron en una ejad, y vendremos a Él, y haremos morada con Él, seremos uno con Él. O sea que aquí no es de ustedes, les dice, es de todos. Pero el que no me ama no guarda mi palabra. Y esta palabra que ustedes escuchan no es mía, sino del Padre que me envió. O sea que estoy hablando lo mismo. Estas cosas les he declarado estando con ustedes. Pero el ayudador, dice el instrumento, el Ruach HaKodesh, el que va a estar destinado a ustedes, a quien mi Padre enviará, o sea, la porción. Recuérdense, Ruach HaKodesh, que es la porción de energía del Eterno santificada para un propósito específico. En el caso es para mí, o en el caso es para lo que te propongas como comunidad o individualmente o en proyecto. Una vez vos ya te planteaste qué querés, ya hiciste un Ruach HaKodesh específico para eso, una porción del Espíritu para trabajar en él. Pero el ayudador, el Espíritu Santo, a quien mi Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. La paz les dejo. O sea que confíen en esto, tengan paz, confíense en lo que tienen adentro. Mi paz les doy, yo no se las doy como la del mundo. No se turbe su corazón, ni tengan miedo. Escucharon que les dije, voy y vendré y vengo a ustedes. Si me amaran, se hubieran regocijado porque voy a mi Padre, porque mi Padre es mayor que yo. O sea, si realmente estuvieran en unidad conmigo, saben que yo me voy y que vengo y que no hay problema. Pues, acuérdense que esto es preámbulo de que ahí va a ser casi crucificado. De ahora en adelante no hablaré mucho con ustedes, porque el gobernante de este mundo viene y ya, o sea, que me va a matar. ¿Estamos? Muy bien. Vamos a otra cosa. Ya Yeshua les dijo, señores, estamos ahí. Solo quiero una cosa más, el libro de Reyes. Como Job, ya lo he puesto de ejemplo en otras veces, que a Job le sobrevino lo que tenía miedo. Y él dice, lo que yo temía es lo que me ha venido. O sea, lo que vos tengas en tu corazón, eso estás atrayendo. Yo quiero que vean el caso de Eliseo y Elías. Cuando Elías es transfigurado, o transformado, o llevado, no sé qué más decir. ¿Reyes qué? Eso estoy viendo. Segunda de Reyes 2.
a propósito del subconsciente y a propósito de lo que tenés grabado. Y para que vean de que la energía es la misma y cómo lo utilizamos depende del que la está utilizando. Así que implosionás o haces tu toroide o haces tu explosión, ¿verdad? Tú sacado eso. Es capítulo 2. En el 11 vamos a terminar, pero tengo que leer un poquito antes. 2:11. Y sucedió que me traía con... Correcto. Arrebatamiento de Elías al cielo, dice el título en la pechita. Está bueno. 50 varones de los discípulos de los profetas fueron y se pararon enfrente a cierta distancia, mientras ellos dos se pararon a la orilla del Jordán. ¿Quiénes dos? Elías y Eliseo. Todos recordamos que Elías, el gran profeta, que él tenía poderes. Él dominaba lo que conocemos como Merkabah. Luego Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas del Jordán, las cuales se separaron a uno y otro lado, y ambos pasaron por tierra seca, o sea que cruzaron el Jordán hacia el otro lado. Y habiendo ellos pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras. Pide lo que quieras que haga por ti, antes de que yo sea arrebatado de tu lado. Entonces Eliseo dijo: que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Ambicioso, ¿verdad? Y todos admiramos eso de Eliseo. ¡Wow! ¡Qué hombre más ambicioso también! Pero él le dijo: es mucho lo que tú has pedido, le dice. O sea, qué ambicioso estás. Si me ves cuando yo sea arrebatado de tu lado, así te sucederá. Pero si no, no sucederá. Y sucedió que mientras ellos conversaban, al ir caminando, he aquí que un carro de fuego tirado por caballos de fuego los separó a los dos. Y Elías ascendió al cielo en un torbellino. ¿Sí? Al ver Eliseo aquello, he aquí que él gritó diciendo: Padre mío, el carro de Israel. El carro de Israel y su gente de a caballo. Y jamás lo volvió a ver. Su gente de a caballo, y jamás lo volvió a ver. Y habiendo tomado sus ropas, las rasgó en dos partes. Después recogió el manto de Elías, que él había caído, y regresó luego parándose a la orilla del Jordán. Tomó el manto de Elías que se le había caído y golpeó las aguas, diciendo: oh Yahweh Elohim de mi señor Elías. Y al golpear también él las aguas del Jordán, estas se separaron el uno al otro lado y el otro lado, y cruzó. Al ver esto, los discípulos de los profetas que se hallaban en la ribera opuesta en Jericó dijeron: el espíritu de Elías se ha posado sobre Eliseo. Entonces acudieron a su encuentro y postrándose en tierra ante él, le dijeron: he aquí que 50 varones valientes están aquí con tus siervos. Vayan ellos a buscar a tu señor. Tal vez el espíritu de Elohim o de Yahweh lo levantó y lo arrojó en algún monte o en algún valle. Pero él contestó: no los envíen. O sea que ellos vieron todo, pero no le creían mucho a Eliseo. Puede ser que esté tirado por ahí, lo haya pasado a otro lugar, y no es que se haya ido para siempre, y te vamos a dar a ti a la atribución. Sin embargo, ellos le insistieron hasta que él se sintió avergonzado por causa de ellos. O sea que al final le dijeron: no creemos que vos sos. O sea que Eliseo tenía algo que no convencía a los demás. Ya voy a regresar al principio, solo quiero ir haciendo las acotaciones. Y termino después de esto. 50 varones. Y ellos enviaron a los 50 varones, los cuales lo buscaron durante 3 días, pero no lo hallaron. Al llegar ellos ante Eliseo, quien se había quedado en Jericó, él les dijo: ¿no les dije que no fueran? Muy bien. Los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí que la ubicación de la ciudad es buena, tal como lo vuestro señor, pero las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces vino él, tomó un poco de sal, tomó agua de ahí y hizo el milagro de limpiar. Creo que se ubica en eso, porque a donde voy es a lo siguiente. Después salió al manantial de las aguas, arrojó ahí la sal y dijo: así Yahweh, yo he sanado estas aguas, y no habrá ahí más muerte ni esterilidad.
Y estas aguas han estado sanas hasta el día de hoy, conforme a la palabra declarada por Eliseo. Luego subió desde ahí a Betel, y cuando él subía por el camino salieron unos jóvenes de la ciudad y hacían mofa de él, diciendo: sube calvo, sube pelón, dice en otra Biblia. Entonces él se devolvió y viéndolos los maldijo en el nombre de Yahweh. Y salieron dos osos del bosque despedazando, ¿verdad? Despedazaron a 42 de aquellos jóvenes. O sea que no era uno ni dos, 42. Niños, dicen otra versión. Y de ahí se dirigió al monte Carmelo y desde allá volvió a Samaria. Bueno, ya vamos a llegar al punto de eso. Esto es cruel lo que hizo Eliseo. Como un hombre del Eterno y que acaba de recibir una doble porción de Elías, que la de Elías hacía esta barbarie. ¿Tenemos alguna evidencia de que Elías haya hecho algo semejante? No recuerdo. No, él descabezó a los enemigos que te estaban atacando. A los que lo llegaron a buscar un ejército de 50 y lo chamucó. Por eso, pero es un ejército atacándote. Pero un montón de monos ahí gritándote pelón, ¿verdad? O lo que sea. ¿Cómo te descompensan? ¿Qué tenía él? Es mi análisis, ¿qué tenía él? Muy bien. ¿Qué activó Eliseo? ¿Cuál fue su activación? ¿Qué es lo que él hizo? Activar su Merkabah. Porque dice doble porción. Él recibió doble porción. ¿Qué significa doble porción? No, yo diría que el poder que él quería era doble, pero Elías no dijo: pues si usted va a hacer, es que es conforme a lo que vos sentís. Él salió de ahí envalentonado, que era poderoso, que logró ver, que tuvo el manto y lo activó en él. Abrió el Jordán, ya estaba mostrando poder de Elías, el mismo poder de Elías. ¿Ok? Ahora, el punto mío es lo siguiente: ¿qué activó Elías en este momento? ¿Qué lo recogió? Dice que el carro de Israel. El Merkabah. Exactamente, que lo que Elías se fue es de la misma manera, o sea que entraron en un estado tal que se fue Elías y ya no volvió. Y el otro queda y dice: ya entendí cómo funciona, he visto el carro de Israel, ahora ya puedo hacer. Y hace lo que tenía que hacer, y de repente, como su carácter no estaba preparado, se tostó a los 42 hipotes. Porque yo lo que quiero rescatar ahorita de la enseñanza es que la capacidad de Eliseo estaba instalada tal como Elías, o al doble. Para bien o para mal. Pero para bien o para mal, ese es el punto. Limpió el Jordán, o el río que estaba ahí, que estaba dañado, pero también mató gente. ¿Qué hay en nuestro poder? La Merkabah que activamos hace un año, o la terminamos de utilizar como debe ser y la concientizamos, o nos puede implosionar. Ir hacia adentro. Nos podemos echar nuestros 42 hipotes. Exacto. Te matás. ¿Qué tenemos que hacer? Correctamente, ser congruentes. ¿Y cómo se es congruente? Cambiando creencias. Entonces, nuestras creencias deben de ser cambiadas. Nuestro pesa tiene que ser diferente. Y no estamos hablando de no cena, no. Nosotros nos vamos a reunir en pesa. Lastimosamente lo que habíamos planteado de irnos a la playa y todo eso no se puede porque todo está ya dado. Es que coincide con las vacaciones de la Semana Santa y es complicado. Además, yo no creí que fueran en la misma semana y esa semana está lleno todo eso. No nos conviene, así que nos vamos a quedar acá. El próximo, estén pendientes en el WhatsApp y en el Facebook para publicarles cuánto va a costar la cena con el cordero, ¿verdad? Y para que lo hagamos. Tengo un poquito de complicación con la Matzá, ¿verdad? Porque estamos un poquito a distiempo, pero también probablemente vamos a Guate. Voy a tratar de averiguarme si en Costa Rica hay, porque como allá hay super kosher y todo, entonces si allá encuentro, voy a ver cuánto está costando
Y miren, necesitamos básicamente la de la cena, pues. Con una cajita que compren ustedes, hacemos la de la cena de Pesaj y ahí guardan una galletita para hacer una bendición diaria, porque 7 días dice comerás panes sin levadura. De ahí pues podemos comer la tortilla y tranquilo. Pero la cosa es de que tengamos un buen ceder. Más que un ceder, una buena concientización. ¿Verdad? ¿Qué vamos a activar nuevamente nosotros? El carro de Elías. Y ahí donde yo quería, no quiero dejar en el vacío este concepto. La palabra que aparece aquí de cielos. Cuando Elías fue arrebatado, dice que fue llevado Ish en el carruaje del hombre. No dice en el carruaje del hombre, dice. Que es en torbellino, dice en hebreo. O sea que no te dice, y vino como un torbellino, un carruaje y se lo llevó. En hebreo dice, y él fue transformado, o sea, arrebatado, si lo queremos decir con esa palabra, o puesto en otro lugar no visible, a través de el carro, el giro de su hombre, de su cuerpo. O sea que de su toroide. Eso es lo que está diciendo la Torah ahí. ¿Cuál era? 11, ¿verdad? Así hasta descartas a los ovnis. Sí, no, y es que no existieran ovnis. No, de que hay carruajes y todo eso, naves podría ser. Eliseo, donde están 2, 3, ¿verdad? Mucho conspirativo agarra de ahí para decir, ya ve, ahí están los ovnis. Elías le dijo, ruégote que te quedes aquí porque... No, pero ¿dónde está lo del fuego? 2:11 te dije, ¿verdad? El principal dijiste que era así, 11. 2:11, vaya, ahí dice. Y él le dijo, cosa difícil. Aconteció que yendo ellos, hablando, he aquí un carro. Aquí dice, ajá. Ya pega. Requed, dice, el vehículo, dice aquí. Mira, pero entonces ya pega ¿cómo se llama? La narración, que tiene sentido. Porque yo siempre me pregunté, bueno, ¿y cómo es que no iba a haber semejante nave? Ah, claro. ¿Cómo no lo iba a ver? Lo que tenía que hacer Elías era concientizar lo mismo que él estaba concientizando. Si logras hacer lo que yo estoy haciendo, vas a tener doble porción. No es vos la vas a activar. Mismo que estuviera choco y no hubiera cualquier nave espacial o un carro de caballos con fuego, whatever, como lo quieras ver. Lo que Eliseo dijo al final, he visto la escalera de Jacob. Ya entendí lo que hizo Jacob, ya entendí lo que hizo Elías. Y ahí vamos, dice. Entonces él aprendió a manejar eso, pero tenía grabaciones que le permitían matar a alguien ahí, va a saber qué burla le estaban haciendo. Pues imagínate, tenía el complejo por pelón en todo caso. Le ofendía que le dijeran pelón. Es lo primero que tenemos que notar en Eliseo. O sea que un acomplejado con poder, ¿qué va a ser? Un Hitler. ¿Sí? Un hombre con un espíritu superior y con poder será un Einstein. ¿Sí? Es la diferencia. Misma energía, Señor. Pero ¿hacia dónde lo arrastró? Dice que vino estos carros de fuego, ¿verdad? Como les digo, ahí dice el vehículo, dice, del hombre. El vehículo del hombre con caballos, dice. Sus de fuego, como caballos de fuego. El vehículo del hombre como caballos de fuego que estaba en torbellinos. Caballos tal vez por la fuerza, ¿verdad? Claro, la energía, como caballo de fuerza, ¿verdad? Y los apartó y los levantó. Pero miren, dice que los subió. ¿Qué dice? Eliyá dice que fue llevado al cielo. Shamaim dice. Dual de singular que no se usa, de shamé, de una raíz que no se usa, que significa elevado. ¿Ah? Se elevó. Firmamento, como arriba, dice. El dual tal vez alude al arco visible, dice, en el que se mueven las nubes. Dice, así como el éter más alto en donde giran los cuerpos celestes. ¿Qué más le hace sentido a esto? ¿Que son las nubes? No, que
que él fue pasado a la esfera donde están los cuerpos de luz, los cuerpos celestes. Entonces aquí y fue transformado del cielo y subió al cielo. Fue transformado a través de su torbellino en un torbellino, ya, en un torbellino, que es una especie de huracán, torbellino tempestuoso. Simacito dice toroide, ¿verdad? Simacito dice toroide. Son lenguajes antiguos que te están dando la misma información. ¿Ok? Entonces cuando Yeshua le dice, mi padre y yo vamos a hacer un espacio en la morada o en el cielo, es decir, en esto, en esta energía, Eliseo y entiende y empieza a funcionar con esa energía. Ahora, Eliseo estaba preparado para manejar esa energía, a mi juicio, no del todo. Porque si después de esto Eliseo no trasciende, si ustedes se dan cuenta. Esta es la mayor trascendencia de Eliseo, es que partió el Jordán y que mató a estos con los osos de ahí. Y él que no resucitó aún. Ah, Sí. no, los huesos de él fueron los que resucitaron a alguien, ¿verdad? No, lo de Elías. No, si Elías es nuevo. No, el milagro de lo posarse sobre los... Eliseo se puso sobre huesos. Ah, no, sobre un muerto. No, Elías. Cuando Eliseo estaba muerto, alguien tocó sus huesos y resucitó. Hay una relación en ese sentido. Así, no me recuerdo. Pero bueno, lo que sea, lo que tenemos que ver nosotros es el hecho de que somos seres celestiales, divinos, y cualquier cosa, cuando hablamos de divinos, somos seres de luz, que si activamos correctamente nuestra Merkabah, subimos como Elías, ¿verdad? Podemos utilizarla como Eliseo también. Eso es la conciencia, es delicado, lo que les quiero decir es delicado, porque una conciencia mal formada con la activación de la Merkabah es autodestructible. El primero que se va a destruir es el que la está usando. Así que con mucho cuidado lo que hacemos, pero más que con cuidado tenemos que hacerlo con conciencia. Tenemos de aquí a 15 días prácticamente ya el día de Pesaj. Vamos, el próximo es 21, el siguiente es... un mes, 2 semanas. En realidad Pesaj va a ser el 4 de abril, sábado. Ahí por el WhatsApp les mandé una fotito donde están las fases de la luna y se mira cabal que el 21 o 22. 3 semanas. Estamos 21, nos vamos a ver hasta el 28. Oyen, el 21 yo no estoy acá. El otro Shabbat no va a haber clase, a no ser que Richard se haga responsable. O descansen, hombre, descansen, pásenlo en familia, hombre. ¿Puedo salir a vender? No, es Shabbat, es que descanses. Es tu descanso, no es día de trabajo. Pero si hay una necesidad extrema que vos querás solventar, pues